Bendiciones, bendiciones, bienvenida. Estoy grabando la sección que no grabó la grabación original, no se grabó, no sé por qué, pero aquí yo la estoy grabando para poder tenerla en la lista, en el YouTube, lo vamos a poner y para que pueda estar esta parte y no aparezca como que no se hizo nada con esta parte que vamos a seguir del libro. Y estamos leyendo el libro de mentiras que las mujeres creen y las verdad que las hacen libres. Y esta parte comienza en la página 106 y termina en la página 112. En la guía vamos a contestar las preguntas de la página 47 y 48. Y después quedan como un resumen de todas las mentiras que hemos aprendido y las verdades que hemos aprendido, ¿verdad? Y esas están en la página 49 a la 51. Así es que aquí pues no va a haber más nadie conmigo porque la estoy grabando sola para llenar el espacio, aquella que esté siguiendo el libro en el futuro por YouTube, así tiene también esta parte que fue que no se grabó. ¿Ok? Y vamos a comenzar en el libro pequeño, Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Y vamos a ir a la página 106 y comenzamos en el número 17, donde dice, soy capaz de vencer con firmeza el pecado. Y voy a comenzar a leer. Y dice, cualquier persona que haya sido cristiana durante algunos años podría identificarse con el sentimiento de frustración de Sandra. Y esto dice Sandra, hay muchos pecados que controlan mi vida. ¿Sería posible librarme algún día? Siento que soy un caso perdido. Ansio con desesperación deshacerme de estos pecados, pero persisten en dominar mi carne. Me da vergüenza venir delante de Dios con lo mismo una y otra vez. Pensar en todos mis pecados me hace sentir que para mí no hay esperanza. ¿Cómo puedo escapar de esta mentira? Quiero ser transformada. Estas palabras traen a mi memoria el clamor del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 versículos 21-24. Y esto decía Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Más de la mitad de las mujeres que entrevisté acerca de sus creencias antes de escribir este libro reconocieron haber caído en esta mentira que eran incapaces de vivir en una victoria constante sobre el pecado. Es fácil como esto puede mantener esclavizado a los creyentes. Como vimos en el pasaje anterior, un verdadero hijo de Dios recibe una nueva naturaleza cuyo deseo es obedecer a Dios. En lo profundo de su ser, todo creyente genuino quiere vivir de una manera agradable a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Sin embargo, las escrituras muestran que pese a haber nacido de nuevo, nuestra carne, nuestra inclinación natural, persiste en oponerse al Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu dice, perdona. La carne dice, guarda rencor. El Espíritu dice, ejercita el autocontrol. La carne dice, está bien, enfurécete. Después de todo, necesitas desahogarte. El espíritu dice, dale ese dinero a alguien necesitado. La carne dice, la carne dice, gasta ese dinero en ti misma.
El espíritu dice, pasa un momento en oración y lectura de la Biblia. La carne dice, tuviste un día largo, mira la televisión hasta la medianoche y duerme mañana. Página 108. El espíritu dice, controla tu lengua. Lo que piensas decir no es amable y sobra. La carne dice, di lo que piensas sin reservas. Cada vez que cedemos a la carne en vez de someternos al Espíritu de Dios, permitimos que el pecado gane terreno en nosotras para dominarnos. Por el contrario, cada vez que obedecemos al Espíritu, le permitimos tener una mayor soberanía en nuestra vida. Si de manera reiterada decidimos obedecer al pecado antes que a Dios, se consolidan hábitos muy difíciles de romper. En ese caso, elegimos vivir como esclavas del pecado para volver a intentarlo y fallar. Entonces, el enemigo empieza a convencernos de que nunca podríamos cambiar y que siempre seremos esclavas de ese hábito pecaminoso. Pensamos, ¿qué importa? Al fin de cuentas, volveré a caer. Voy a fracasar por el resto de mi vida en este asunto. Así que nos damos por vencidas. ¿Qué ha pasado? Hemos creído la mentira de que no podemos vivir en victoria constante sobre el pecado y la tentación. Eso es justo lo que le sucedió a las siguientes mujeres, si bien sus problemas eran diferentes. Y aquí una de las mujeres dice, luchaba con una atracción emocional hacia las mujeres, la cual reconocía claramente como algo indebido. Aunque batallaba con toda mi fuerza, mis pensamientos se empeoraban. Pensé que era imposible controlar mis pensamientos. Yo sabía que no era pura delante de Dios, pero era incapaz de limpiarme. Otra mujer tiene otro pecado, otra tentación y dice, página 108 al final, mi mal humor ha estado fuera de control por mucho tiempo. Siento que siempre he estado enojada. Esto es especialmente cierto en mi rol de madre. No puedo recordar la última vez que pasé un día sin gritar a mis hijos. Después de que estallo, veo sus rostros aterrorizados en mi mente y siento mucha vergüenza y culpa, pero siento que está fuera de mis posibilidades de cambiar. Otra mujer tiene otra tentación, otro pecado, otro problema. He sido esclava de la comida durante años. Lucho con esos todos los días. Todo el tiempo siento que me resulta imposible cambiar y que nunca tendré la victoria. En algunos instantes logro mejorar, pero las mentiras vuelven y me destruyen. Recuerda que nuestras creencias determinan nuestra manera de vivir. Si creemos que vamos a pecar, pecaremos. Si creemos que nos tocó vivir en esclavitud, así será. Si creemos que es imposible vivir victoriosas, nunca lograremos vencer. La segunda mujer y la tercera también, cuyas historias acabo de citar, tienen toda la razón al sentir que está fuera de mis posibilidades cambiar. Por extraño que parezca, darse cuenta de esto es una realidad, un gran paso para poder experimentar victoria sobre el pecado. La verdad es que tú y yo somos incapaces de cambiar por nuestra propia vida, pues así lo declaró Jesús. Separado de mí, nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos liberarnos de un hábito pecaminoso? En la verdad, es la verdad la que nos hace libre. Y la verdad es que gracias a la obra consumada de Cristo en la cruz, podemos vivir en victoria sobre el pecado. Satanás ya no es nuestro dueño y ya no tenemos que vivir como esclavas del pecado. Esto significa, prepárate, que tú no tienes que pecar más. Ahora pues, ¿de qué piensas que perdí los estribos? Esto no significa que no vuelvas a pecar.
Mientras sigas en esta tierra estarás sujeta a tentaciones del diablo, del mundo y de lo que queda de pecado en tu carne, pero si estás en Cristo, eres una nueva criatura, estás bajo una nueva administración, no tienes obligación alguna de ceder a la tentación. Has sido liberada para amar, seguir y obedecer a tu nuevo amo. Página 110 arriba. Si estás en Cristo, la verdad es que, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 6, versículo 18 y Romanos 8, versículo 2. Buenas noticias para pecadores. Como hemos visto, Satanás le prometió a Eva que después de comer del fruto prohibido, sus ojos serían abiertos y que serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sin embargo, esto es lo que ocurrió en el instante en que comió. Quedó espiritualmente ciega, incapaz de ver la verdad. La imagen de Dios en ella quedó arruinada y ella adoptó una naturaleza pecaminosa tan opuesta a Dios como lo son las tinieblas de la luz. En efecto, obtuvo conocimiento del mal, algo que Dios nunca dispuso para ella. Su comunión con Dios se rompió y le fue imposible ser justa. Del mismo modo, cada hombre y cada mujer ha nacido desde ese día bajo las mismas condiciones impuestas por la caída, ciegos a lo espiritual, pecadores, separados de Dios e incapaces de hacer lo que le agrada. Por causa de nuestro pecado, todos estamos bajo el juicio de Dios. Las buenas noticias, el Evangelio, son que Jesús vino a esta tierra y tomó sobre sí el castigo que merecía sobre el pecado de Eva y todo nuestro pecado, de modo que sus consecuencias devastadoras pudieron ser anuladas. Gracias a su vida sin pecado, su muerte en el Calvario, en la que tomó el lugar del pecador y su resurrección victoriosa, podemos ser perdonados de todos nuestros pecados y reconciliarnos con Dios a pesar de haberle ofendido. También recibimos el poder para llevar una vida santa. Gloria a Dios. El perdón y el privilegio de estar delante de un Dios santo no se recibe por haber nacido en un hogar cristiano, crecer en la iglesia, bautizarse, confirmarse, hacer buenas obras, atender al llamado en un altar, vivir una experiencia emocional, rezar una oración o participar en la iglesia. No somos salvos del pecado para confiar en obra o mérito alguno nuestro. El único medio para la salvación eterna es confiar en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz al morir en nuestro lugar. He conocido mujeres que vivían atormentadas por dudas acerca de su salvación. Varias razones explican dichas dudas. Sin embargo, en algunos casos creo que las personas carecen de seguridad y de paz porque nunca se han arrepentido realmente de su pecado ni han puesto su fe solamente en Cristo para que las salve. Puede que sean religiosas, puede que conozcan todas las respuestas correctas, pero nunca han sido justificadas. Querida amiga, ¿cuál es tu situación? El enemigo quiere mantenerte cautiva del temor, la duda y la culpa. Dios quiere que tú camines en libertad, en fe y en la seguridad del perdón. Sin importar cuán buena seas, solo la fe en Cristo te justifica delante de Dios. Tampoco importa cuán pecadora hayas sido, porque su gracia te basta. Por medio de la muerte de Cristo, Dios proveyó la única solución para tu pecado. Si nunca has enfrentado así el problema del pecado, si no estás segura de que eres hija de Dios, te invito a hacer una pausa y arreglar el asunto
antes de pasar al siguiente capítulo. No permitas que el enemigo te ciegue ni te mantenga cautiva por más tiempo. Tu destino eterno está en juego. Reconoce ante Dios que has pecado contra su ley y que eres incapaz de salvarte a ti mismo. Dale gracias por enviar a Jesús a fin de pagar mediante su muerte la pena que tú merecías por tu pecado. Por la fe, cree que Cristo te ha salvado y recibe su don gratuito de la vida. Dile a Dios que deseas apartarte del pecado, depositar toda tu confianza solo en Cristo y que Él sea el Señor de tu vida. Enseguida, dale gracias por perdonar tu pecado. Dale gracias por el don de su Espíritu que ha venido a morar en ti y que te ayudará a caminar en victoria sobre el pecado conforme te sometes a él. A la luz de la situación en la que Dios nos encontró y de lo que Él ha hecho por nosotras, y sin importar si acabas de convertirte en hija de Dios o has pertenecido a su familia desde hace muchos años. Esta oración, seguimos en la página 112, puritana, debe ser el clamor de nuestro corazón hasta el día en que estemos cara a cara con Jesús. Concédeme jamás perder de vista la suma vileza del pecado, la suma justicia de la salvación, la suma gloria de Cristo, la suma belleza de la santidad, la suma grandeza de la gracia. Amén. Aquí termina esta parte de la página 106 a la página 112, bien interesante, bien fuerte, ¿verdad? Y ahí podemos ahora ir a la guía. Creo que ese capítulo que leímos es bien profundo y ahora entiendo por qué no se pudo grabar, porque ahí es donde cualquiera que hemos caído, que estamos pensando en pecar, que estamos pecando, que nos sentimos, ahí es donde otra vez el Señor nos hace ese llamado de venir a Él, de, de pedir perdón, de arrepentirnos y de seguir luchando y seguir adelante en Cristo y creer que por Él somos salvas. Y es tan importante esa parte que ahora entiendo por qué no se había grabado anteriormente. Pero sí, ahora se pudo lograr. Gracias, Señor, porque me diste el entendimiento de grabarlo, no importar qué. Y ahora vamos a seguir y vamos a continuar en la guía en la página 47, donde dice victoria sobre el pecado, día 5. Y la primera pregunta dice, descubre, la salvación no nos exime de pecar. De hecho, Romanos 7, 15 al 25 muestra que incluso el apóstol Pablo batalló con el pecado. ¿De qué forma te identificas con las palabras de Pablo en este pasaje? Según el versículo 25, ¿cuál es la clave para experimentar victoria sobre la ley del pecado? Y estas son mis notas, las que yo puse aquí, y puse por Jesucristo, tener la mente de Cristo. En otras palabras, para mí esta es la clave de la victoria, de tener la mente de Cristo y permitir que la palabra es la que me da la victoria. En otras palabras, yo utilizo mi Biblia para tener victoria en cualquier situación. Número 2. Según Romanos 8, del 1 al 14, ¿cuál es el papel que juega el Espíritu Santo en liberarnos de la esclavitud de nuestra carne? Mis notas yo puse, nos ayuda a vivir en el Espíritu para vencer los deseos de la carne. Ese es el papel que juega el Espíritu Santo para liberarnos de nuestra carne. En mis notas yo puse, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en el Espíritu para vencer los deseos de la carne. Vamos a la página 48 y la número 3 dice, reflexiona
¿Hay pecados en tu vida que sientes que no puedes vencer? Y yo puse algo que yo considero por la cual yo lucho, es tener paciencia. Porque me parece que algunas cosas se pueden hacer más prontas, más ligero, de otra manera, algo que es rápido, algo que... Y a veces tengo que respirar y decir, deja que todo el mundo lo haga a su manera. Porque a veces yo digo, ay, pero si eso se puede hacer tan rápido, se puede hacer tan ligero y se puede hacer así o así. Y para mí es eso en lo que yo tengo que pedir al Señor cada vez, Señor, déjame aceptar el proceso y no tener que creer que se puede hacer más ligero cualquier proceso que sea. Amén. Número 4. ¿De qué modo la obra de Cristo en la cruz tiene el poder para liberarnos de la esclavitud del pecado? ¿Qué verdades podrías compartir con una amiga que vive derrotada por un pecado que se ha vuelto un hábito? Y yo puse que Cristo llevó mis pecados a la cruz y yo le puedo decir a esa amiga, a esa hermana, que hay victoria en Jesús, que con la ayuda del Espíritu Santo y por la sangre de Cristo, ella puede vencer, que no se deje caer cada vez que ese pecado viene, seguir arrepintiéndose, seguirle pidiendo perdón al Señor y que por medio del Espíritu Santo y por la sangre de Cristo, ella es libre. Amén. Número 5. Lee Gálatas 2:20. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? ¿Cómo se traduce eso a tu manera de vivir este día? Yo puse que estar crucificada con Cristo es morir a mi yo y a mi ego diariamente, a vivir en obediencia. Esas son la manera en que significa estar crucificada con Cristo. Es morir a mi yo, a mi ego y vivir en obediencia. Número 6. El primer paso para andar en victoria sobre el pecado es reconocer que no tienes que vivir bajo el control del pecado, dando por hecho que eres una hija de Dios. Habla con el Señor acerca de las áreas específicas en las que has continuado cediendo al control del pecado. Dale gracias, porque en la cruz Jesús quebrantó el poder del pecado para reinar en tu vida. Pídele que te muestre cómo andar en sumisión al Espíritu y cómo experimentar la victoria que te permanece por medio de Cristo. Amén. Pues eso hacemos y es importante someternos al Espíritu Santo, porque cuando estamos haciendo algo mal, yo sé que dice la palabra que no hay ninguna tentación que nos es presentada de la cual el Señor no nos da la salida. Y cada vez que vamos a hacer algo mal o hicimos algo mal, ahí el Espíritu Santo viene y nos jala la oreja, como digo yo, el Espíritu Santo dice, oh, no hubieses dicho eso, o no hubieses hecho eso. Y creo que el Señor nos ha dado eso, el Espíritu Santo, para someternos a Él, para poder vencer, ¿verdad? Gloria a Dios. Y aquí está la página 48, la oración final dice, Padre, te doy gracias por Jesús, quien vino a liberarme del yugo del pecado, de acuerdo con tu palabra. Afirmo que ya no soy esclava del pecado. Ayúdame a vivir en libertad. Gracias por tu espíritu que vive en mí y me da el poder para vencer, para decir no a la carne y decirte sí a ti. Amén. Gloria a Dios. Pues ahí es el final de la página 48. Y ahora de la página 49 al 51 están las verdades y las mentiras que hemos aprendido en los últimos 4 días, porque ese es día 5. Y aquí habla de caminemos juntas en la verdad. ¿Okay? La número 1 dice, en un sentido, el problema del pecado constituye el tema de toda la Biblia que relata cómo empezó el pecado y lo que Dios determinó hacer al respecto porque nos ama.
Piensa en el carácter de Dios, en su amor, su justicia, su poder y demás atributos, porque Dios toma el pecado con tanta seriedad. ¿Por qué no puede, por qué no pudo nada más que decir, los perdonó a Adán y Eva? Dejemos atrás este pequeño incidente con el fruto y sigamos adelante. ¿Por qué Dios toma el pecado con tanta seriedad? ¿Ok? ¿Por qué Dios no pudo decir, los perdono a Adán y Eva y dejémoslos así, dejémoslos atrás? Yo pienso, y esta fue mi respuesta que yo puse, porque el pecado es rebelión contra Dios y tiene que ser confrontado y echado, porque si el pecado no es confrontado y no es um, sacado a la luz, crece, crece, ese pecado crece. Y también Dios lo hizo por amor a ellos, porque sabía que si los dejaba así, ellos iban a morir eternamente, iban a tener que ser echados al lago que arde con fuego y azufre, que no fue creado para los hombres. Eso fue creado para Satanás, los ángeles caídos, que se fueron con él. Por eso es que por el amor, Dios no dejó el pecado así en Adán y Eva, sino que los confrontó y tuvo que hacer justicia, ¿verdad? Número 2, después de leer y estudiar el capítulo 4, ¿qué verdad te pareció especialmente alentadora y útil? ¿Te pareció alguna verdad difícil de entender o aceptar? ¿Por qué? Una de las verdades que a mí me pareció un poquito difícil fue la verdad número 14, que todo pecado blanco pequeño es pecado. La número 14, la mentira número 14 dice, en realidad mi pecado no es tan malo, ¿verdad? Y eso es una mentira, porque todo acto pecaminoso es rebelión contra Dios, no hay pecado pequeño, ¿verdad? Y esa fue la que yo me fue más alentadora, de ahí entendí más. Ok, mentira número 13 dice, ¿puedo pecar y quedar impune? La verdad, eso es una mentira. Mentira número 13, ¿puedo pecar y quedar impune? O sea, que nada me pase. La verdad es que las decisiones que tomamos hoy tendrán consecuencias futuras. Vamos a cosechar lo que sembramos. Los placeres del pecado son pasajeros. El pecado cobra un precio devastador. No hay excepciones. Si juzgamos, si jugamos con fuego, vamos a quemarnos. No podremos escapar de las consecuencias de nuestro pecado. Número 3. Muchas personas quieren negar la realidad del pecado, sin embargo, es un hecho ineludible. ¿Cómo se manifiestan las consecuencias citadas en las páginas 98 y 99? ¿Es cierto que cualquiera puede pecar y salirse con la suya? No, porque siempre hay consecuencias. Número 4. Comenta una situación en la que hiciste una elección pecaminosa, grande o pequeña, y experimentaste consecuencias inesperadas. Yo puse compartir una mentira y después vi el resultado de perder una amistad. Yo compartí una mentira. Yo sabía que estaban mintiendo, pero yo compartí esa mentira entonces, de donde yo recibí esa mentira, a esa persona no le pasó nada, pero por yo repetirla, yo perdí una gran amistad. Y eso me dolió mucho y le pedí perdón a Dios, pero ya estaba hecho. Esa fue mi consecuencia, perder una amistad. Mentira número 14. En realidad mi pecado no es tan malo. La verdad, todo acto pecaminoso es acto de rebelión contra Dios. Mentira número 15. Dios no puede perdonar lo que he hecho. La verdad es, la sangre de Cristo, de Jesús, es suficiente para limpiar todos nuestros pecados.
No existe un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. La gracia de Dios sobrepasa cualquier pecado que podrías cometer o que podremos cometer. Número 5. Estas dos mentiras, en realidad mi pecado no es tan malo y Dios no puede perdonar lo que he hecho, son lados opuestos de la misma moneda. Una banaliza el pecado y la otra minimiza la gracia de Dios. Ambos subestiman la muerte de Jesús en la cruz y ambas son mentiras que el enemigo usa para mantenernos cautivas. Refiere un pecado en tu vida que hayas catalogado como no tan malo o un pecado por el cual te haya costado mucho recibir el perdón de Dios. Y yo puse escuchar cuando hablan de mi hermana y no decir nada, quedarme callada. O sea, escuchando lo que están diciendo, pero no quedarme callada. Ahí Dios me corrigió y no aceptó que me digan nada. De ahí que el Señor me corrigió. Ya cuando alguien viene a hablarme de otra hermana, yo no lo acepto. Yo no les acepto, no les escucho, no se lo permito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me corrigió, me dijo, no puedes quedarte ahí escuchando y no decir nada. Debes de defender a tu hermana o debes de parar la conversación, porque a mí no me agrada. Y ahí el Espíritu Santo me habló bien claro y ya eso yo no lo permito. Antes me quedaba callada, escuchaba la historia completa y lo dejaba así. Pero el Señor me dijo no, o defiendes a tu hermana o no escuches la alegación. Amén. Gracias Espíritu Santo porque me diste esa instrucción y pido perdón por la vez que o las veces que me ha pasado. Señor, yo te doy gracias por el perdón tuyo y así debemos de confesar cuando hagamos algo incorrecto delante de Dios. Número 6. ¿De qué manera la cruz nos muestra la verdad acerca de estas dos mentiras? Que Jesús lo venció todo en la cruz. Esa es nuestra verdad acerca de las dos mentiras anteriores, que Jesús lo venció todo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Mentira número 16. No es mi culpa. La verdad, Dios no nos hace responsables de las acciones de otros. Somos las únicas responsables de nuestras propias decisiones. O sea, no es mi culpa porque otro lo hace, pero si estuve ahí, también soy cómplice. Soy responsable de estar ahí, de mis propias decisiones. Por lo tanto, hay que tener cuenta de lo que somos cómplices, ¿no? Número 7. Lee la cita de la página 106 de Mentiras que las mujeres creen que empieza con las palabras, el pecado es la mejor noticia. ¿Qué quiere decir el autor? ¿En qué sentido el pecado constituye una buena noticia? Bueno, el autor quiere decir que el pecado nos ayuda a ver nuestro corazón y arrepentirnos. Ese es lo bueno que tiene el pecado. La mejor noticia del pecado es que el pecado nos ayuda a ver nuestro corazón para poder arrepentirnos. Número 8. Describe una situación en la que has intentado culpar a alguien o algo por tu pecado, en lugar de asumir la responsabilidad personal por tus propias decisiones. Yo en realidad aquí la tengo en blanco porque no me acordaba de un ejemplo en mi vida para esta pregunta. Así es que vamos a seguir. Mentira número 17. ¿Soy capaz de vencer con firmeza el pecado? Eso es una mentira. La verdad es, sí, somos hijas de Dios. No estamos obligadas a pecar. No somos esclavas del pecado por medio de Cristo. Fuimos liberadas del pecado. Por la gracia de Dios y mediante la obra consumada de Cristo en la cruz, puedo tener victoria sobre el pecado. Número 9. ¿Por qué crees que Dios no nos imparte una perfección sin pecado en el instante mismo en que recibimos a Cristo como Salvador? Buena pregunta, ¿verdad?
Yo puse, mi contesta es para poder vivir una vida de santificación. En otras palabras, si ya nos hizo y no pasamos ningún trabajo, pues, ¿verdad? Nacimos en pecado original, ¿verdad? Y eh, entonces, si fuera así, yo no necesitaría un Salvador, porque yo nací santa. Y entonces la muerte en la cruz que hizo, que Dios dio a su Hijo y Cristo murió, es en vano. Por lo tanto, esa, eso nada más hace de que yo entienda que por Cristo, mi Salvador, es que yo soy santificada. Amén. Ok. Número 10. Según Hebreos 10:10, la santidad no es algo que hacemos, sino algo que somos en virtud de Cristo. ¿Cómo debería esa verdad afectar nuestra forma de vivir y la manera en que manejamos nuestra tendencia a pecar? Yo puse en mis notas, saber que en Cristo Jesús tenemos santificación. Amén, gloria a Dios. Número 11, como hijas de Dios, somos libres del yugo del pecado. Aunque nuestra carne todavía batalla, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿cuáles son algunas maneras en que podamos manejar y someter a diario nuestra carne al control del Espíritu? Yo puse estar en oración, ayunar, leer la palabra, tratar de mantener cosas sanas delante de mis ojos, escuchar cosas sanas. Esas son las maneras en que puedo dominar mi carne de no correr, hacer lo que quiere. Amén. La número 12 dice, ¿en qué área de tu vida no experimentas la victoria sobre el pecado? A medida que las mujeres de tu grupo expresan sus respuestas a esta pregunta, dediquen tiempo a orar brevemente por cada una. La semana que viene, anima a cada una a orar diario por otra compañera que batalla con algún pecado en su vida. Bueno, pues esta parte sí la hicimos, pero como ya expliqué, esta la estoy grabando sola porque no sé qué pasó, que no encontré la grabación. Así es que hasta aquí terminamos la página 51 y terminamos este día, ¿verdad? De victoria sobre el pecado en el libro de la guía. Y vamos a orar para terminar. Señor Padre, te damos gracias porque tú nos das la sabiduría, Señor, de cómo hacer para que este material no haya quedado en el aire, sino que se pudo grabar, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque gracias por tu Espíritu Santo, porque lo que leímos, Señor, fue tan importante, Señor, para cada vez que caemos en tentación o caemos en pecado, Señor, que sabemos que tú, Señor, nos ayuda, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayuda, que esa muerte que tú hiciste en la cruz del Calvario, esa sangre derramada, Señor, nos redime, Señor, nos limpia de todo pecado, Padre, y te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por esto, Señor, por esta enseñanza, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantener toda tu palabra, Señor, atesoradas en nuestros corazones, mientras tú nos ayudas a vivir en el Espíritu y no en la carne y no en pecado día a día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta ahí, Dios me las bendiga y seguimos con las demás grabaciones. Amén. Continúe leyendo este material, estudiándolo, escuchándolo para que sea de bendición a tu vida. Dios me la bendiga con ustedes, Amelia Loret. Bendiciones.